A ver, el niño que llegue el último no va a tener ningún premio, pero el que llegue el primero, pues yo creo que sí. ¿Tú vas a llegar el primero? Bueno, a ver, el segundo, ¿quién va a llegar el segundo? ¿Tú vas a llegar el segundo? ¡Uy, qué bien! A ver los papás también que vayan trayendo a los niños y a las niñas, que va a empezar el cuentacuentos. A ver, vamos a ver. Cuando contemos los cuentacuentos, los niños tienen que reírse, pero los papás y las mamás tienen que aplaudir. Es un cuentacuentos para gente valiente, que nos habían dicho que era para adultos. Sí, ¿sabes? sí. Sí, queremos uno para adultos y me han mandado a mí, Sí. que soy escritor de terror, así que... Y sobre todo son cuentos para los niños y las niñas que son buenos. Y sobre todo los que son valientes. Y sobre todo los que son guapos. Porque a que aquí no hay ningún niño que sea feo. ¿A que no? Ahí va. ¿Y alguna niña que sea fea? Tampoco. Anda. Pues de eso se trata. Bueno, y los abuelos, a ver los abuelos con las cervecitas, a ver si vienen con los nietos, a ver las abuelas que levanten la mano. Hoy qué pocas abuelas vemos por aquí, esto no puede ser. Aquí, abuelas, venir. ¿Empiezo yo? Vale. ¿Eh? Cuenta. Para adultos. Pero bueno, da igual. Bueno, pues yo cuento para niños, tú cuentas para adultos. Sí. Bueno, vamos a empezar con el cuentacuentos y como hay alguna divergencia sobre si el cuentacuentos era más bien para niños o para adultos, yo voy a contar cuentacuentos para niños y el compañero lo va a contar para adultos. Bueno, nos presentamos, ¿no, Gregorio? Vale, pues mira, somos una asociación de océanos de tinta, somos escritores que tenemos escritos diversos temas como narrativas, novelas históricas, pero también tenemos muchos relatos, poesía, cuentacuentos y sobre todo con el ánimo de colaborar con la gente, con la maravillosa gente de este municipio, tan bello municipio de Ajarbir, vamos a colaborar contando los cuentacuentos. Y yo voy a empezar con un cuento infantil que se titula La patita blanca. A ver, ¿quién aplaude? Bien. La patita blanca, ¿vale? A ver, podemos aplaudir un poquito más fuerte. A ver, sí, las abuelas también, sí. Así me gusta. Las abuelas también. A ver. Venga, ahora los niños, podéis aplaudir un poco más Ahora fuerte. los niños. A ver, la patita blanca. A ver, escuchar. Había una vez en una comarca que se llamaba la comarca de la Catalonga, había una comarca misteriosa, llena de misterios misteriosos. Y en esa comarca que había unos grandes bosques y era una comarca exuberante, llena de selvas. En aquella comarca vivía en un bosque, vivía una niña que se llamaba Rosita. Y una vez que pasó por aquella comarca, el cantacoplas, pues contó el cuento de aquella niña que se llamaba Rosita. Y entonces, ¿sabéis lo que pasó con Rosita? ¿Sabéis lo que pasó? Pues Rosita vivía en un bosque, en una casita maravillosa, con un porche. Y
tenía unos padres que eran muy pobres, tenían muy poquito dinero. Y entonces, el día de su cumpleaños, ¿sabéis lo que hizo Rosita? No, no, el dinero no es todo en el mundo. Hay cosas más importantes que el dinero. Por eso Rosita pensó, aquella noche de antes del cumpleaños, pensó, mañana es mi cumpleaños y no sé qué me van a regalar mis papás porque no tienen dinero. ¿Y sabéis lo que pasó? Que sus papás en la habitación de al lado también pensaban, ay, como no tenemos dinero, ¿qué le vamos a regalar a nuestra hija Rosita con lo buena que ha sido y lo cariñosa que es? Y entonces pensaron en una cosa, pensaron en hacerle un regalo precioso y misterioso. Y aquella noche, mientras que Rosita conciliaba el sueño en su camita, pensó, hoy si yo pudiera tener una patita blanca, qué feliz sería si yo pudiera tener una patita blanca para pasear con ella sobre el lago y sobre el bosque. Qué feliz sería yo. Y mira por dónde, a la mañana siguiente, se encontró con una sorpresa. ¿Sabéis qué sorpresa se encontró? Pues los papás habían encontrado una puesta de huevos en el cañaveral, una puesta de huevos de patos, y los pusieron en una cestita y pusieron en la mesilla de la habitación de Rosita, le pusieron la cestita con los huevos. Por eso cuando Rosita se despertó y vio los huevos, dice, ¡ay, qué huevos tan maravillosos! Si estos se pudieran hacer realidad y estos huevos se pudieran convertir en patitos, sería la niña más feliz del mundo. Y entonces su mamá tuvo una idea. ¿Sabéis la idea que tuvo su mamá? Pues dijo su mamá, Rosita, tu idea se va a hacer realidad porque vamos a meter los huevos de las patitas, lo vamos a meter con la gallina Catarina para que los engüere. De esta forma, dentro de 15 días van a salir los pollitos de los huevos de la gallina y van a salir los patitos de los patos grandes. Ah, bien, mamá. Y entonces Rosita se puso muy contenta y así fue como sucedió. Y 15 días después nacieron de los huevos los patitos y los pollitos y se puso la niña muy contenta. Y entonces cuando dentro de esos patitos había una patita que la llamó la patita blanca porque era una patita blanca del color de la nieve. Y como era tan bonita la llamó la patita blanca. Y paseaba la niña por el lago, por los estanques. Y estaba muy feliz. Hasta que un día, una noche cuando la luna se oscureció, una noche que no había estrellas en el firmamento, la patita desapareció. Y entonces la niña se preocupó mucho y preguntó a sus papás, ¿habéis visto mi patita blanca? No, no hemos visto la patita blanca. ¿Y dónde podrá estar la patita blanca? Al final se fueron a buscarla por el bosque y por el bosque. ¿Y sabéis lo que pasó? Que la patita blanca no aparecía, no había dejado huella, no había dejado rastro. Pero Rosita era una niña que tenía poderes mágicos y hablaba con los animales, escuchaba a los pajaritos, a todos los animales del bosque los entendía. Y entonces con sus papás se fueron a buscar a la patita blanca. Y después de estar muchas horas andando por el bosque, se encontraron un pajarito con el pico amarillo. Y le preguntó Rosita, ¿tú has visto a mi patita blanca? No,
yo no he visto a ninguna patita blanca. Y después se encontró con un lobo que estaba bebiendo en un río y le dijo, lobo, ¿tú has visto a la patita blanca? Dice, no. Y después se encontró con un león y le preguntó, oye león, ¿tú has visto a la patita blanca? Dice, no. Sí, había muchos animales, en aquel bosque había de todo. Y entonces, ¿sabéis lo que pasó? Había un águila que volaba por el cielo azul y Rosita le preguntó, Águila, ¿has visto a mi patita blanca? Y dijo el águila, sí, he visto como la zorra, una zorra con el rabo muy largo y con los dientes muy largos, se la ha llevado a su madriguera en el monte de la Roca Negra. Y dice, ¿y tú sabes dónde está el monte de la Roca Negra? Dice, sí, yo voy a volar por encima de las nubes y os voy a ir enseñando el camino para que vosotros encontréis el cerro de la Roca Negra. Y así fue como Rosita con su papá y su mamá encontraron el monte y encontraron la madriguera de la zorra de los dientes largos. Y al llegar allí, tocaron la puerta con una piedra, ¡pum, pum, pum! Y se oyó escuchar desde dentro, ¿quién es? Y dijo Rosita, soy yo, soy Rosita, la niña que he perdido una patita blanca. ¿Tú tienes a mi patita blanca? Y salió la zorra, abrió la puerta y dice, no, yo no he robado ninguna zorra. Dice, sí, respondió la patita, sí, porque me lo ha dicho el águila. Y dice, bueno, es igual, yo ya la tengo y esta noche me voy a cenar una zorra con patatas. No, dijo Rosita, no te, no te comas la zorra con patatas. Dice, podemos llegar a un acuerdo. Mira, si te comes la zorra con patatas esta noche, ya no podrás comer mañana ni pasado. Sin embargo, si no te comes a la patita blanca, esta noche va a poner 2 huevos. Tú y los zorritos, tus hijos, los zorritos, vais a poder comer los huevos de la patita y mañana va a poner otros 2 huevos y vais a poner cenar otra vez y pasado va a poner otros 2 huevos y vais a poder cenar otra vez y si te la comes no puedes cenar nada más que esta noche. Y entonces la zorra, que no tenía el rabo de tonta, dijo, ah, pues tienes razón, pues no me la como y espero que me vaya poniendo huevos. Y dice, sí, pero podemos llegar a un pacto, a un acuerdo. Tú te la quedas durante el invierno para que coman los huevos y en la primavera, que tú ya tienes muchas cosas que comer, señora zorra, yo rescato a mi patita y me la llevo a mi casa. Y entonces fue así como la zorra de los dientes largos y la niña Rosita llegaron a un acuerdo en el que se beneficiaba la patita, se beneficiaba porque no moría, se beneficiaba Rosita porque recuperaba a su querida patita y se beneficiaba la zorra porque iba a comer todo el invierno los sabrosos huevos de la zorra. Y así se acabó el cuento. ¡Aplaudir! ¡Venga! Bueno, él es Gregorio Sánchez, que escribe tanto histórica como realismo mágico. Y bueno, yo soy Daniel Piniella y como comprenderéis, con una camisa de vampiros, pues ¿qué creéis que escribo yo? Cosas de miedo, sí, yo escribo terror. Entonces, iba a contar un cuento para adultos, pero creo que sois un poco jóvenes a lo que iba a contar. Así que os voy a contar otro que no tengo a mano porque no me lo he traído, que sí que era más para niños y que está preparándose para presentarse en un tiempo. Que se llama Todo el mundo quiere el heladero. A ver, ¿a quién le gustan los helados aquí? Que levante la mano. A todos, ¿no? Nos gustan los helados.
A él no, vale. Siempre hay alguien que no le gustan los helados. Vale, pues esta es la historia de David. David un día salió del colegio y su madre todavía no había llegado. Era un día de verano, hacía mucho calor y entonces se quedó en la puerta del colegio. Pero en la puerta del colegio había venido un carrito de estos de helado. ¿Los conocéis? Estos que hacen ti, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, llamando a los niños. Pues claro, veía cómo sus compañeros iban con sus madres y compraban helados y él decía, joder, qué ganas tengo de comerme un helado. Cuando se va todo el mundo, la madre todavía no había llegado y entonces el heladero le dice, oye David, ¿tú quieres un helado? Y le saca aquí 2 helados, uno rojo, otro azul. Y David dice, pero yo es que no tengo dinero, no pasa nada, yo te lo regalo. Y entonces David cogió el helado. ¿Cuál cogió? ¿El azul o el rojo? ¿Cuál creéis que eligió? Pues sí, eligió el rojo. Cogió el helado rojo, lo saboreó y se convirtió en una estatua de hielo y no se podía mover. Y entonces el heladero malvado cogió a David, lo metió dentro del carrito de los helados y salió corriendo antes de que viniera la policía. Y cuando llegó la madre de David, ¿dónde estaba David? En el camión de los helados. ¿Pero dónde estaba el camión de los helados? Pues ya no estaba delante del colegio. Menudo problema. Total, que llega David, no sabe dónde va a ir, qué le pasa, él sabe que no se puede mover, empieza a tener miedo y entonces nota cómo el camión se va moviendo y de pronto se para el camión. Y llega el heladero, lo baja y lo deja en el jardín de su casa y ve que hay un montón de estatuas de niños allí congelados. Y David dice, oh Dios, voy a ser una estatua de hielo todo el tiempo, allí en el jardín de la casa. Y el heladero la deja, la coloca ahí al lado de la fuente, para que haga bonito, y se vuelve a meter dentro del camión y se va a por más niños, el heladero malvado. Y David se queda ahí, convertido en la estatua de hielo, pensando si va a ser toda la vida una estatua de hielo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que va a ser David toda la vida una estatua de hielo o no? No, ¿por qué no? Porque se va a derretir en verano. Pues sí, tiene suerte David de que era verano. Y un rayo de sol pues le dio en el pie. Y se le empezó a derretir el pie. Y entonces cuando se terminó de derretir el pie hizo... y se cayó. Y entonces le siguió cayendo el sol, hasta que David se derritió y dijo, pero tenía miedo, no sabía si se iba a derretir del todo y se iba a convertir en agua, iba a salir nadando o se iba a volver a convertir en un niño. ¿Vosotros qué creéis que le iba a pasar? Niño, ¿estáis seguros de que va a ser niño y no va a ser agua ya? Pues sí, se convirtió en un niño. Y entonces ya estaba ahí. Uy, me cuesta un poco moverme porque todavía estoy un poco frío, como todos cuando nos movemos que estamos fríos, que nos cuesta un poquito más movernos. Y se fue moviendo poco a poco hacia el sol para calentarse más. Y entonces, oye, tino ni no ni no ni ni no ni ni no ni. ¿Quién viene? El heladero malvado. Entonces David salió corriendo, se escondió detrás de un seto y ve que el heladero malvado llega, deja allí otro niño congelado, allí en el resto de estatuas. El resto de estatuas sí que estaban a la sombra, con lo cual todavía estaban heladas. Y David estaba allí escondido. Y de pronto empieza a contar el heladero estatuas y dice, uy, a mí me falta una estatua. Y se pone allí a buscar por el jardín dónde está la estatua. Y entonces se acerca al seto y David está ahí agachado en el seto, esperando que no le pille el heladero malvado. Y el heladero seguía ahí buscando alrededor del seto. ¿Y qué creéis que hizo David cuando el otro empezó a girar el seto? Pues sí, salió corriendo, giró, corriendo y se escondió por el otro lado. Y el heladero siguió buscando allí, olfateando,
porque es un brujo y los brujos tienen muy buen olfato para oler a niños despistados. Pero David no estaba despistado, salió corriendo a otro árbol. Y el heladero le siguió siguiendo. Así hasta que al final dijo, creo que este niño se ha ido fuera, ha salido fuera de la calle, así que le voy a buscar. Así que David se quedó allí escondido detrás del árbol hasta que el heladero se fue a buscarle dando vueltas por alrededor de la urbanización con el este. Y entonces David, ¿qué hizo? Cogió, se fue corriendo dentro de la casa, buscó un teléfono y ¿a quién creéis que llamó? Pero ¿sabéis qué le pasó? Que cuando coge el teléfono hacía... pi. Claro, el heladero no había dejado un teléfono que funcionara dentro de la casa para que no se escaparan los niños. Así que tuvo que salir corriendo, ir a casa a un vecino y explicarle que el heladero malvado le había secuestrado. Y entonces ya pudieron llamar a la policía, vino la policía, rescataron a David y al resto de niños que había allí. Pero, ¿dónde creéis que estaba el heladero? Pues el heladero ya se había ido cuando vino la policía y nadie pudo encontrar al heladero malvado. Y otro día, a un chico que se llamaba Juan, llegó un heladero y le dijo, hola Juan, ¿qué quieres, un helado rojo o uno azul? Y aquí acaba el cuento. Bien, aplauso. ¿Y Un vosotros aplauso. ¿Qué helado le vais a coger al heladero? ¿Uno rojo o uno azul? Azul. ¿Estáis seguros de que le queréis coger un helado a este heladero? O mejor se lo cogéis a otro. Un aplauso. Un Se lo aplauso. meterías a él en la boca, vale. Un aplauso para Océanos de Tinta. Pues La nada. Asociación de Océanos de Tinta. Un aplauso muy fuerte. Más fuerte. Más fuerte, que no se calientan las manos todavía. Más fuerte. Océanos de Tinta. Venga, vamos a decirlo todo. Océanos de Tinta. Gracias, gracias. Pues nada, Venga, tenéis nuestras casetas por allá arriba y luego podéis pasar a visitarnos a la tarde. podéis visitarnos. Gracias a todos, gracias a las abuelas, gracias a las mamás. Y por divertiros.